en mis años mozos de estudiante, cuando en finales de los años 50, principios de los 60, empieza a tomar fuerza este proceso de integración, Costa Rica lo veía como algo muy ajeno, no solo por razones políticas internas en Costa Rica, esa era un poco la visión, sino que las empresas privadas en aquel entonces eran empresas muy domésticas. Las empresas eran salvadoreñas, o nicaragüenses, o costarricenses, o guatemaltecas, pero no había empresas realmente que tuvieran operaciones en todo Centroamérica. A partir de la década de los años 80, la integración Centroamérica cambia de nota. Hasta ese entonces fue un gran esfuerzo político, un gran esfuerzo de las instituciones internacionales como Naciones Unidas y concretamente CEPAL. Pero empieza ya a surgir algo diferente, empieza a surgir lo que a mí yo siento ha sido lo más rico en los últimos 20, 25 años, que es un gran esfuerzo de los empresarios centroamericanos por aprovechar todo el espacio regional de nuestra Centroamérica. Los políticos han hablado mucho de la integración, pero la integración la hacen los empresarios. Los políticos no realizan la integración. Establecen un marco que a veces se ha quedado muy rezagado con respecto a la realidad económica, pero la verdadera integración económica de Centroamérica es una realidad hecha por los empresarios centroamericanos. Es que uno siente que este esfuerzo de integración de Centroamérica quedó rebasado por la realidad que vive el mundo. El mundo va por otro lado y además vamos en un mundo donde la producción de bienes cada vez va a ser menos importante. Lo que va a ser importante, y Centroamérica tiene que cobrar conciencia de esto, es la exportación de servicios, la exportación de talentos. Y de ahí no es la integración real política la que nos va a servir, sino es cómo los países invertimos más en educación, desarrollamos más capacidades tecnológicas en nuestra región y cómo ponemos la inteligencia de los centroamericanos a aprovechar esas oportunidades de la globalización. El espacio centroamericano pierde importancia relativa para los países y gana más importancia el Asia, la Europa integrada, eventualmente inclusive la misma África. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos 20 años en el proceso de integración es un medio para aprovechar la globalización. Antes casi que era como el fin, ¿verdad? Integrémonos a toda costa. Ya eso yo creo que hay que empezar a descartarlo. Si uno se pone a pensar, ¿por qué Panamá y Costa Rica están creciendo más? ¿Y por qué el norte de Centroamérica menos? La verdadera respuesta está en que la inversión social es mucho más fuerte en Costa Rica y en Panamá. Panamá invierte igualmente que Costa Rica mucho más del Producto Interno Bruto en educación, en capacitación de su mano de obra, y eso es lo que a estos países les está permitiendo tener tasas de crecimiento más altas. Cuando uno se pone a pensar en la integración de Centroamérica y lo que los patricios de la integración centroamericana querían hacer, que era crear un mercado realmente común, homogéneo, más bien la situación se nos ha complicado. Las diferencias que hoy tenemos son mucho más grandes de las diferencias que había en Centroamérica desde el punto de vista del ingreso hace 40 años. Y eso es un problema que yo no he visto que realmente los políticos estén dedicándole todo el tiempo que deberían dedicarle. Porque al final de cuentas los gobernantes son animales políticos. Primero están las prioridades domésticas y ellos van a tener siempre que pensar en los problemas de Guatemala, o los problemas de Costa Rica, o los problemas salvadoreños, o los problemas hondureños, y dejan de segundo lado los problemas de Centroamérica. Y entonces no es criticable en ese sentido, pero yo sí siento que hay una gran retórica sobre la integración, pero en la práctica los gobiernos no son tan integracionistas como muchas personas creen.